mapa de procesos psicológicos básicos aborda las tres unidades con preponderancia las primeras dos unidades. La primera, adquisición de la información de la atención a la memoria, habla de la sensopercepción. La sensación, por una parte, es un proceso psicológico que está muy basado en la biología. Es una respuesta cognitiva entre el mundo externo e interno, mediados por los procesos de transducción, en que se pasan los transmisores químicos desde los receptores nerviosos, los cinco sentidos, hacia la columna vertebral y el sistema nervioso central, donde se provoca la transmisión, que es la transmisión, valga la redundancia, de información a los órganos necesarios. Esta sensación es limitada, puesto que existe el llamado umbral absoluto, dado que no podríamos estar sintiendo todo de la misma manera y todo el tiempo, ya que sería humanamente imposible. Por lo tanto, el umbral absoluto habla de la cantidad mínima de estímulo que necesitamos para poder sentirlo. Esto puede estar más o menos desarrollado según cada persona. Por otra parte, la percepción es la interpretación consciente que le damos a la sensación, es la capacidad de darme cuenta. Y selecciona, organiza, interpreta a estos estímulos provocados por energía química o electromagnética. Esto es lo que nos hace únicos e irrepetibles, lo que el conductismo no logra tomar en cuenta, puesto que no considera los procesos cognitivos que se efectúan en la percepción. La psicología de la Gestalt da conocimiento sobre las maneras en que organizamos el mundo a través de esquemas cognitivos y le damos forma y sentido a lo que percibimos. Existen cuatro leyes: la ley de la continuidad, la ley del cierre, la proximidad y la semejanza. También hablan acerca de la figura y el fondo, en que nos fijamos en alguna figura de pronto sin fijarnos en el fondo, ¿ya? Hay algo en lo cual depositamos nuestra atención sin depositarla en el todo. Para poder tener una constancia perceptiva, que es la sensación o la percepción de que los objetos existen siempre de una manera. Y en este caso entran en juego la intensidad, el tamaño, la repetición del estímulo, cuán reiterativo es en nuestra vida. Si es muy reiterativo, tal vez no va a tener el mismo impacto la segunda vez, la novedad, ¿no es cierto? La memoria, por otra parte, está vinculada a esta sensopercepción. Para poder ir identificando estos estímulos, se habla, ¿no es cierto?, en la literatura de la memoria procedimental, que es más mecánica, inconsciente, y nos ayuda a ahorrar energía, a poder llevar a cabo acciones a diario. Está la memoria declarativa, que nos ayuda a establecer afirmaciones, etcétera. Y hay otras clasificaciones que no aparecen acá, pero que las voy a mencionar, como la ecoica, la semántica, la memoria episódica. Se habla de la memoria icónica, refiriéndose a la memoria visual. En la segunda unidad hablamos del pensamiento y la utilización de la información, del aprendizaje a la inteligencia. El aprendizaje es la capacidad en potencia que tenemos los seres humanos de poder ejercer un comportamiento, y no necesariamente el llegar a ejercerlo, sino que es el potencial de ese comportamiento. Existen teorías como el conductismo, que hablan acerca de un aprendizaje más bien estímulo-respuesta, como en el conductismo clásico de Pavlov. El conductismo operante postula el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, como para poder moldear conductas, aprender y desaprender. En este contexto, el autor Skinner es el que entra en juego, y la teoría social de Bandura, que habla acerca de cómo vamos modelando los comportamientos que tienen éxito en nuestra sociedad. La corriente cognitivista aborda otros procesos como los de Vygotsky y su teoría, en donde habla de la zona de desarrollo próximo, que postula que
nosotros vamos apropiándonos de las normas y de las características de la cultura de aquellos humanos que existen en nuestro alcance para poder apropiarnos de estas habilidades cognitivas. La más importante es el lenguaje. Piaget, por otra parte, postula su epistemología genética en la que el desarrollo psicofisiológico es fundamental para poder ir entendiendo y formando una conciencia de aprendizaje aún mayor. La inteligencia es una corriente que es muy estudiada por Guilford, por ejemplo, que aporta la creatividad, el pensamiento divergente y la inteligencia social, a diferencia de cómo se medía la inteligencia en un comienzo, que tenía que ver más con la inteligencia verbal, lógico-matemática, y no existían estos conceptos que tenemos hoy en día. Hoy en día también se habla de la adaptabilidad al medio, dándole mucha importancia. Por supuesto que se consideran las habilidades lingüísticas, el procesamiento rápido de la información que postula Stenberg y el razonamiento lógico-matemático, pero se va aún más, como lo postula Gardner en sus inteligencias múltiples, donde dice que hay una inteligencia naturalista, artística, inter e intrapersonal, la capacidad de darme cuenta de lo que estoy pensando, de objetivizar mi pensamiento y verlo en perspectiva, la inteligencia musical, visoespacial, y estos autores vienen a diversificar estas teorías más básicas y rudimentarias de la inteligencia para poder darle preponderancia a otro tipo de conocimientos y digamos, desrigidizar lo que se entiende por inteligencia en nuestro coeficiente intelectual, por ejemplo, que es lo que sigue rigiendo. Goldman postula la inteligencia emocional, la capacidad de interactuar de manera inteligente con el medio, considerando las emociones y los sentimientos. Algunas de estas son conocimientos de uno mismo, control emocional y de impulsos. Esto es algo que él propone, que se empieza a estudiar últimamente. La capacidad de automotivación y autorregulación. La capacidad de relacionarse con los demás. A esto le da gran importancia a Goldman. En la tercera unidad estamos viendo la perspectiva afectiva, la emoción, la motivación y el desarrollo de la personalidad. Las emociones son procesos fisiológicos que también tienen un componente ambiental. Pueden ser primarias, como la tristeza, la rabia, el desagrado, el miedo, la alegría, o secundarias, que tienen que ver más con las relaciones y hablan acerca de rasgos más característicos de los seres humanos, como la envidia, la vergüenza, la culpa. Las emociones son de rápido aparición y de también rápida desaparición. A diferencia de las sensaciones, es decir, los sentimientos, que ya tienen una preponderancia o duran más en el tiempo. La motivación, por su parte, es lo que nos impulsa a actuar y tiene que ver con un proceso más cognitivo, más psicológico para poder llevarnos a obtener ciertos objetivos. Estos objetivos pueden ser impuestos de manera extrínseca por otros, intrínseca por el mero placer o por obtener un objetivo personal o como proceso fisiológico para satisfacer una necesidad básica.